Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este simposio por la invitación a realizar una presentación sencilla de nuestra experiencia de trabajo en relación con los trastornos de la función sexual y el suelo pélvico. No podría comenzar a exponer o hablar de la función sexual y de la sexualidad sin antes mencionar que esta institución desde hace más de 23 años tiene dos grupos multidisciplinarios que atienden la función sexual. Que estos dos grupos multidisciplinarios fueron fundados, ideados por el doctor en ciencia Bartolomé Arces Hidalgo. Y estos grupos de atención a la sexualidad han funcionado durante más de la mitad de los años que tiene de fundado nuestra institución, ya que estamos celebrando esta convención en el marco del 40 aniversario de la fundación de nuestro hospital. En realidad, el suelo pélvico y la función sexual son elementos muy importantes. Realmente esto es un tema realmente fascinante, puesto que la sexualidad abarca muchas dimensiones del individuo y fundamentalmente en el caso nuestro, que hoy nos vamos a referir a la función sexual femenina, tenemos que el estudio de la sexualidad en mujeres ha estado muy limitado y tiene su base en los estudios neurofisiológicos, en los estudios clínicos y epidemiológicos que se han realizado en el hombre. Y sin embargo, la función sexual femenina ha sido muy poco estudiada. Sin embargo, nuestro grupo tiene importantes resultados de estudio de los trastornos de la función sexual en diferentes enfermedades crónicas, en enfermedades endocrinas, además de los trastornos del suelo pélvico, que suelen ser una causa fundamental e importante de disfunción sexual. En realidad, la función sexual constituye la expresión de integridad orgánica y funcional del sistema neuroendocrino y del aparato reproductor. O sea que cuando hay una respuesta sexual normal, esto es indicativo de la indemnidad del sistema neuroendocrino. Es igual que cuando hablamos en salud reproductiva, que cuando la mujer logra concebir, logra un embarazo, es porque existe un condicionamiento y un funcionamiento adecuado del sistema neuroendocrino. Esta indemnidad del sistema neuroendocrino y su relación con el aparato reproductor permite al organismo llevar a cabo las relaciones sexuales con una respuesta sexual normal, con una respuesta sexual adecuada. Si se produjera alguna alteración de alguna de las fases de la respuesta sexual normal que originara malestar interpersonal o malestar de pareja, esto se clasifica o se define como una disfunción sexual según el DSM-6. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, que nosotros analicemos que la respuesta sexual está influida por múltiples factores. O sea, la respuesta sexual es de una naturaleza variable que va desde los factores psicológicos, los factores socioculturales, los factores biológicos, y estos factores pueden favorecer la respuesta sexual o pueden inhibirla. El suelo pélvico en realidad
es el escenario más importante donde se desarrolla la respuesta sexual. Agrupa un conjunto de músculos y ligamentos situados en la parte inferior de la cavidad abdominal, cuya función fundamental es sostener los órganos pélvicos en una posición adecuada para asegurar el funcionamiento de los mismos. Cuando se produce una alteración del suelo pélvico, cuando hay una disminución del tono muscular en la zona, esto puede derivar en diferentes problemas. Entre ellos podemos mencionar la incontinencia urinaria, podemos mencionar los prolapsos y las disfunciones sexuales de la mujer. En lo que respecta a la función sexual, un suelo pélvico debilitado o con un tono disminuido podría tener consecuencias que afectarían de manera negativa y significativa la respuesta sexual normal, que se traduce en una función sexual adecuada o satisfactoria. Al suelo pélvico, muchos autores lo denominan la plataforma orgásmica. Alteraciones a este nivel pueden disminuir la sensibilidad y producir trastornos importantes del orgasmo en cuanto a la calidad y la cantidad. También cuando el suelo pélvico tiene alteraciones, hay disminución de su tono, hay adelgazamiento de las fibras musculares que constituyen la vagina y la región de la vulva. Existen trastornos dolorosos de la función sexual relacionados o no con la penetración. O sea que hasta aquí hemos estado mencionando dos formas clínicas importantes de disfunción sexual en las mujeres con trastornos del suelo pélvico, que son los trastornos del orgasmo y los trastornos dolorosos de la función sexual, que pueden estar o no relacionados con la penetración. La importancia del suelo pélvico es vital en las relaciones sexuales. Tenemos que, por ejemplo, existen determinados factores que afectan el suelo pélvico y pueden originar disfunciones sexuales importantes. Por ejemplo, el embarazo. El embarazo, que todos consideramos como un evento vital, fisiológico, puede traer alteraciones del suelo pélvico. En esta etapa, la musculatura de la zona pélvica se resiente por la presión, por el estiramiento que sufre, y por lo tanto pueden aparecer trastornos de la función sexual relacionados con alteraciones del suelo pélvico durante el embarazo. También existen otro factor que se relaciona de manera importante con las disfunciones sexuales por disfunción del suelo pélvico, y es el hecho de se han relacionado los partos vaginales. Los partos vaginales que son instrumentados, los partos vaginales demorados, los partos vaginales que es necesario hacer una episiotomía, todos estos son factores de riesgo que contribuyen a la disfunción del suelo pélvico y como consecuencia se produzcan disfunciones sexuales. Disfunciones sexuales que pueden aparecer en distintos momentos de la vida de la mujer después del parto. La obesidad también, tanto la obesidad como el sobrepeso corporal pueden dañar y debilitar los tejidos que sostienen la vejiga, pueden favorecer a la incontinencia urinaria y pueden favorecer las disfunciones sexuales,
producto de incontinencia urinaria durante la relación sexual. Además, la obesidad tiene consecuencias negativas sobre la imagen corporal de la mujer, hace que muchas de ellas tengan una autoimagen deteriorada y que padezcan de determinados factores emocionales que pueden conducir a la aparición de disfunciones sexuales. Tenemos que, por ejemplo, la presencia de cicatrices en el suelo pélvico producida por la episiotomía, producida por los desgarros que pueden ocurrir durante el parto, son cuestiones que pueden afectar la salud, la indemnidad del suelo pélvico y posteriormente producir trastornos de la función sexual, porque ante una cicatrización no adecuada, en ocasiones hemos visto mujeres en nuestra consulta que tienen una hipersensibilidad dolorosa de la zona donde se realizó la episiotomía, y esto conduce a una disfunción sexual, a un trastorno doloroso que incluso ocurre sin la penetración vaginal. También existen otros factores que favorecen la disfunción sexual, como es el caso del estreñimiento crónico. El esfuerzo producido a la hora de defecar puede dañar la zona. Se recomienda a los pacientes y siempre se les indica, se les señala en la consulta como parte de la educación sexual que ofrecemos en nuestra consulta, que el acto de la micción y el acto de la defecación son actos que deben ser fluidos, que deben ser espontáneos, que no tienen por qué pujar o ejercer presión para que se produzcan la micción o la defecación. Por lo tanto, se les recomienda a la paciente cambios en los estilos de vida con el objetivo de mejorar la defecación. Y la tos crónica es también otro de los factores que favorece el desarrollo de disfunciones del suelo pélvico y sobre todo relacionada con la incontinencia urinaria. El hábito de fumar es uno de los factores que puede dañar y afectar el suelo pélvico. En primer lugar, porque el hábito de fumar es un factor predisponente de aterosclerosis, está relacionado con la disfunción endoteliar, y estos son dos factores importantes que son piedra angular en la fisiopatogenia de la disfunción sexual de las mujeres. Los deportistas de alto rendimiento, los deportes de impacto, la práctica de deportes asiduos, ejercicios intensos con salto, que se realizan de forma repetitiva, ejercen un aumento de la presión intraabdominal y también pueden favorecer la aparición de disfunciones del suelo pélvico y asociarse también a disfunciones sexuales. También porque los deportistas, o sobre todo las mujeres que practican deportes de alto impacto, de alto rendimiento, en muchas ocasiones tienen trastornos menstruales, tienen trastornos hormonales que las lleva a tener periodos de amenorrea y oligoamenorrea, y estos trastornos hormonales se relacionan con la aparición de disfunciones sexuales, no solo por la disfunción del suelo pélvico, por el aumento de la presión intraabdominal, sino por estos cambios hormonales que se producen en estas mujeres. Los trastornos dolorosos de la función sexual no relacionados con la penetración, tenemos la vulvodinia. La mayor parte de las mujeres no conocen la anatomía de la región vulvar, lo cual es necesario para que cuando aparezca alguna alteración de esta zona la puedan identificar de manera rápida y pedir apoyo y ayuda
al personal médico especializado. El desconocimiento de las características de esta zona es un factor de riesgo conocido de trastornos de la función sexual en la mujer. La vulvodinia es una afección frecuente que no suele ser mencionada por las mujeres y que se caracteriza fundamentalmente por dolor crónico en la zona que rodea la entrada de la vagina. No tiene una causa identificada y su duración es variable, puede ser meses y pueden ser años. Se expresa con dolor, ardor, irritación que impide a la mujer tener relaciones sexuales y por lo tanto en muchas ocasiones es causa de otra forma clínica de disfunción sexual como es el vaginismo. La ausencia de signos visibles o la vergüenza, los tabúes, los mitos que tienen las mujeres de hablar sobre estos síntomas evitan la búsqueda de ayuda y esto hace que no puedan disponer de los tratamientos que existen para reducir este tipo de molestia. El dolor es el síntoma que predomina, provocado que la relación sexual, aún sin penetración, sea muy dolorosa. Aparecen otras formas clínicas, como ya dije anteriormente, como es el caso de que va desde la dispareunia hasta el vaginismo. Si el suelo pélvico está dañado, siempre recomendamos a los pacientes evitar ejercer presión sobre este suelo pélvico. Por eso hacemos recomendaciones en cuanto a cambios de estilos de vida. Se recomienda ingerir abundante agua, se recomiendan alimentos integrales que aporten fibras dietéticas, lo cual evita el estreñimiento. Además, se recomienda a las pacientes el entrenamiento del suelo pélvico. Una de las causas más frecuentes de disfunción sexual relacionada con el suelo pélvico en la vida reproductiva, como dije anteriormente, es el parto y el embarazo. Realmente muchas mujeres llegan a nuestra consulta describiendo un dolor horrible que le impide tener relaciones sexuales con la pareja. Esto es increíblemente frecuente y es silenciado por la mujer, silenciado muchas veces hasta para su pareja, dando una serie de justificaciones para evitar la relación sexual. Desde el punto de vista hormonal, en el posparto se producen cambios hormonales importantes que favorecen la disfunción sexual. Entre ellos hay una disminución de los niveles de estrógeno, responsables de la excitación y la lubricación vaginal. Por tanto, en estos casos aparecen trastornos de la función sexual, fundamentalmente trastornos de la excitación objetiva que se expresa a través de la lubricación vaginal. Los trastornos de la excitabilidad se expresan, son producto en muchas ocasiones de la disminución de los estrógenos en el posparto y el aumento de la progesterona. Contribuye a que se produzca una sequedad vaginal importante que afecta la función sexual normal, es causa de dispareunia y en muchas ocasiones la mujer se niega a tener relaciones sexuales y aparece una disfunción sexual secundaria. El diagnóstico de las disfunciones sexuales en relación con el suelo pélvico, nosotros lo hacemos a través de nuestro grupo multidisciplinario de trastornos de la función sexual femenina, integrado por múltiples especialidades, ginecólogos, urólogos, educadores para la salud, psicólogos, psiquiatras. Tenemos que el médico especialista en la consulta confeccionamos una historia clínica que el hospital validó para los trastornos de la función sexual, realizamos un examen físico de la región genital y general y si tenemos la impresión diagnóstica de que la mujer tiene una disfunción sexual, bueno, pues hacemos complementarios generales específicos para llegar a un diagnóstico y descartar enfermedades crónicas. Y si lo consideramos interconsultable
consultamos con otras especialidades para ayudar a trazar las estrategias de tratamiento de la disfunción sexual. En el caso que el diagnóstico definitivo sea que la disfunción sexual es secundaria a una disfunción del suelo pélvico, podemos proponer tratamientos conservadores que están basados en los entrenamientos del suelo pélvico a través de los ejercicios de Kegel, a través de la terapia electromagnética, la estimulación de la anatomía a través de ondas electromagnéticas, la estimulación intracavitaria, usando determinados productos, como es el caso del ácido hialurónico, que contribuye a que las fibras musculares de la vagina estén más elásticas y se conserve su estructura normal. También en estos casos puede evaluarse con las especialidades que integran el grupo multidisciplinario la posibilidad del tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando hay una disfunción sexual que se relaciona con la presencia de incontinencia urinaria o incontinencia fecal. También podemos hacer tratamientos combinados. Existen elementos novedosos en el diagnóstico de la disfunción sexual femenina, entre ellos algunos que lo que van a medir es la respuesta neurovascular, que esta puede ser monitorizada a través de la plestimografía, a través de los Doppler, de los ultrasonidos Doppler y a través de la resonancia magnética. La plestimografía en la mujer tiene características especiales y características específicas diferentes a la plestimografía del hombre, porque en este caso se basa fundamentalmente en la foto. Se le denomina fotoplestimografía porque se basa en la iluminación de las paredes de la vagina. Solamente mencionar que le damos gran importancia también la resonancia del suelo pélvico. La resonancia magnética del suelo pélvico es otro de los estudios indicados. Se dice que es una resonancia dinámica del piso pelviano. Bueno, hasta aquí esta presentación. Volver a darles las gracias por permitirme estar hoy con ustedes, y sí quisiera que tengamos en cuenta que debemos aunar esfuerzos para poder contribuir a el manejo multidisciplinario de las disfunciones sexuales y las disfunciones del suelo pélvico. Muchas gracias.